Hola, bienvenidos a Gaming de Sepe. Es un placer teneros aquí y espero que disfrutéis. Pues nada, aquí estamos un día más en la parte 5 de Horizon Forbidden West. Vamos a seguir avanzando y a ver qué nos depara el futuro. Y sin nada más que añadir, ¡vamos allá! Material para un buen tinte. ¡Saben que estoy aquí! Pergamino, un pergamino manchado de grasa con glifos garabateados a toda prisa. Esto es la Mesoles y su condenado diplomacia. No hagamos un mundo de la forja, un bonito eufemismo que los Garja emplean para decir que es mejor no cabrear a los Tenak. Y más les vale no hacerlo, pues tienen motivos de sobra para temer a esos bestias. Pero yo no soy Karja. Yo no intenté invadir el oeste una y otra vez solo porque sí. No necesito esas embajadas, otro eufemismo para ondear la bandera blanca y suplicar, por favor, no nos matéis. Y ahora yo también estoy atrapado a este lado de la muralla, solo porque los Garja no fueron capaces de mantener sus hojas envainadas. Vale, sí, las cosas son distintas ahora. El rey Solabat cree en el diálogo civilizado. Lo que digáis,
Pero los simples excavadores, comerciantes y manitas como yo tenemos que quedarnos de brazos cruzados hasta que los sacerdotes y los mariscales terminen su pequeña merienda o lo que sea que hagan allí. Y eso por no mencionar a nuestros hermanos y hermanas al otro lado de la muralla. ¿Cómo van a recibir ayuda y suministros si la puerta está cerrada a cal y canto? ¿Cuánto tiempo más tendremos que seguir esperando? He oído que están aguardando la llegada de un sacerdote sol, pero ¿acaso esos majaderos no fueron el origen del problema para empezar? Ellos fueron los primeros en provocar la invasión del oeste al cabrear al rey Sol loco. Se suponía que escribir esto me ayudaría a calmarme, pero no ha hecho más que hinchar mis fuelles. Cuanto más tiempo permanezca cerrada esa puerta, más esquilas perderé. Se acabó, me voy a la luz baldía. Alguien me va a oír, aunque no sirva de nada. Me pregunto qué me dará un mercader por esto. Una máquina muerta. Debe de ser un colmilludo. Quizá Eren se ocupó de él. El suelo está empapado de ácido. Habrán sido los colmilludos. Viene una forastera. ¿Es la Redentora? ¿Quieres pasar? Bienvenida a Cadena Chirriante. Abrid, chicos. Órdenes de Yoruf. A mí me vale. Ah, por la forja. ¿Petra? Aloy, ¿pero qué haces tú aquí? Ya era hora de que hubiera algo digno de admirar. Yo también me alegro de verte. Y en el momento más oportuno. Ven. Ah, Ah, La puñetera cervecería es lo único que vale la pena. eso he oído. Las máquinas, el paro laboral. Esos son los problemas más recientes. En Cadena Chirriante siempre tenemos de sobra. Y nos sobran algunos No es idiotas. nuestra tierra, ni nuestro problema. Los colmilludos son problema de todos. Ulbun. ¿Lo conoces?
Sí. Pero esa historia, tenemos que regarla con cerveza. Petra. Solo estoy de paso. Voy al oeste. Ah, Necesito que se celebre una embajada en Luz Baldía. Luego continuaré. claro. En busca de engranajes más grandes. Bueno, Pelifuego, me alegro de verte. Si tienes que irte, Petra, pero encontrarás cerveza, risas y una vieja amiga en la cervecería. Te espero. el tal Ulbun parece problemático. Quizá Petra necesite apoyo. Pero lo primero es buscar el banco de trabajo para mejorar mi arco. Por fin alguien que quizá me gane bebiendo. Vale, si uno se la golpea vacía. Aunque tengas tu punto de razón, yo... Hola. Solo quiero... Le dije que no lo quería. ¿Estoy borracho? Lo estoy. Ulbun no puede ignorarnos de esta manera. Petra Forjadora. Casi morimos por su culpa. ¿Pero tú nos has visto? Sí, ¿Qué eso quieres es. que hagamos? La conozco. ¿Que Arnulf le lance su muleta? ¿Has oído hablar de ella o la conoces personalmente? Podría presentártela si quieres, pero te advierto una cosa. Habrá mucha bebida de por medio. Muchísima. ¿Y eso es un problema? Preséntamela y pondré a punto tu equipo. Pergamino, portada parcialmente quemada de un panfleto con ilustraciones. Es hora de martillar. ¡Oh no! Ahora que Gunert ha perdido todas las ganancias ante los arteros taúres, ¿qué harán los martillos a sueldo? Pues otro trabajito como mercenarios. En este capítulo, nuestros héroes se adentran en un misterioso túnel, al borde de la conquista, en busca de la hija desaparecida del edil. En su interior se toparán con una máquina que los pondrá a prueba como nunca. ¿Podrán sobrevivir a la mandíbula taladradora de este voraz gigante? ¿Salvarán a la damisela en apuros? Descúbrelo en la última entrega de Martillos a Sueldo, Topos y Galopos. Durante el resto de tu vida. Ahora que caigo, ¿qué pasó con el martillo que perdiste? Tengo que hacer... Veo que estáis todos bien. Martillo y tenazas. En efecto, cazadora. Resolviste el problema, bombazos. Lokuf volvió temblando como un flan. ¡Eh! Lo importante es que todos logramos salir. No gracias a Ulbun. ¿Habéis hablado con él? Estamos en lista de espera. No tiene valor para enfrentarse a todos a la vez. Tenemos que seguir juntos, por si decide enviar a sus matones. Ya estáis bastante magullados. Yo me encargo de Ulbun. No hace falta que os quedéis. Lo sabemos, viejo martillo. Cuidaos mucho. ¿Dices que nos invitas a todos a un trago? No si antes me bebo la taberna entera. Esperemos que esta vez se comporte. Las horas extras me están destrozando la espalda. Te he dicho que no dobles las rodillas. Siento. Me sorprende que consiguieras despegarte de tu banco de trabajo. Eres esa cazadora de ¿Por qué no lo olvidamos? Vamos a la conquista. Estaremos hasta que Ulbun pague por lo que ha hecho. No quiero que os acerquéis a Ulbun. No necesito más problemas. Creía que los Nora se quedaban en su tierra sagrada. Mira, una Nora. Será una exiliada. Ahora te caigo. ¿Qué pasó con el martillo que perdiste? ¿Sabes qué? No me acuerdo.
¡Mamá, mamá! No he hecho nada. ¿Quieres hacerlo tú? ¿No? Esos herreros eran bastante... Me pondría a trabajar. Puedo lidiar con las máquinas, pero no con las feroces tormentas que acechan en el lejano oeste. Espero que... Qué buen día hace para forjar algo, ¿no te parece? Fuego y chispas. Eres la primera Nora que me dirige la palabra. ¿Te dedicas a cazar máquinas? Habrás oído hablar de los colmilludos. Estás lejos de casa, Nora. ¿Es que tengo monos en la cara? ¿Interrumpes a todo el que conoces? Soy un caso especial. Oye, A menos que se resultas familiar. sus compinches. Y ahora... ¡Saludos! Sería una idea. El destino. Habrá que tener una cita primero. Conozco a todos aquí, así que debe ser nueva. Bienvenida. Hola. Saludos a ti y a tu encantador. Nos hemos visto antes. ¿Dónde te he visto? Te he visto. Una copa para ti y otra copa para mí también. La tienda parece cerrada. Sí, ¿Puedo usar el banco de trabajo? no te lo impediré. La tienda está cerrada. Puedo dejarte usar el banco de trabajo, pero nada más. Nada como el olor a sudor y terquedad para ponerte en marcha. Más sobrio no puedo ¿Qué le estar. pasa a mi Mira cara? cómo camino en línea recta. No hay cerveza que haya repudiado o dejado sin apurar. ¿Sabes qué necesitamos? Un reconocimiento real del barrio. ¿De qué estás hablando? Ya tenemos más. Bueno, esto depende de qué uso lo llevar. No temas, no serán punteros de metal en una forja vacía. ¡Chica! Hola. Me pondría a trabajar. Habla por ti. El destino quiere que volvamos a reunirnos. Mira cómo camino en línea recta. Día tras día, siempre. ¿Por qué no te callas? ¿Quién te daría para estos años? Un buen día. ¿Algún problema? No te creas, pero a ver si hablamos. Que sepas que soy el tío más inteligente que hay, justo. ¿Ya te vas? ¡Por la conquista, fuego y chispa! La cerveza se puede comprar, pero la buena compañía no. ¿De qué estás hablando? Ya tenemos... Acabas de encontrar la mejor taberna que hay fuera de la conquista. Sé que no os podéis ver ni en pintura, pero... Joder, por mí también. Pero, ¿tú has visto cómo me habla él? Pergamino, una hoja de reclamaciones con manchas de ceniza y llena de glifos escritos con furia. Javad, necesito ayuda.
El producto en cuestión me ha desfigurado. He rellenado el siguiente formulario, pero ni Dela ni Boom Boom van a hacerme el reembolso. Te ruego que se haga justicia. Demandante, guarda Jordert. Descripción del producto. ¿Explotador era? ¿Reventador? ¿Qué más da? Lo compré hace 3 días. Sé que os acordáis de mí. Descripción del incidente. Otra vez, que ya os lo he dicho. Quería hacer una demostración con este puñetero martillo a mis compañeros de la guardia. Fui a golpearlo contra una piedra y, en vez de reventar, la piedra me reventó a mí. Y ahora no tengo cejas. ¿Siento sorpresa? ¿Tristeza? Nadie lo sabe porque me he quedado sin cejas. Pero ya os lo aclaro para que no haya lugar a dudas. Estoy muy insatisfecho y quiero que me devolváis las esquirlas. Reembolso denegado. El cliente era plenamente consciente de la inestabilidad del prototipo cuando lo compró. Aún así, procedió con la compra aduciendo lo siguiente. No soy un bebé. ¿Sobre esa cerveza? Has venido por esa cerveza, ¿eh? Ven, siéntate. Servidle una jarra. No esperaba que vinieras. ¿Desde cuándo hago lo que se espera? Esa es la chispa. ¡Fuego y chispas! Fuego y chispas. Es como un soplo del fuelle. No arreglará la forja, pero al menos olvidaré mis problemas durante un rato. ¿Problemas? ¿Por dónde empiezo? Tenemos víctimas de los colmilludos que enterrar, un grave paro laboral, Ulbun apretando las tuercas con su decreto de concesión. ¡Eh! Nada de armas en la mesa. No me hagas caso. Arreglémoslo con una cerveza fría y unos cuantos cráneos rotos. Esos colmilludos de la intimidación. ¿De dónde vinieron? Eso es. Nadie lo sabe. Aparecieron un día arrasando el valle como una furiosa llamarada salida de una forja. Perdimos gente buena. Pero he oído que la vanguardia está intentando eliminarlos. ¿Pasaron por aquí? Tan solo para aprovisionarse. Ulbun no estaba muy contento. Si los colmilludos desaparecen, no podrá sacarle partido al asunto. ¿Cómo pueden los colmilludos ayudar a Ulbun? Pues es por el decreto. Nadie sabe de dónde salieron los colmilludos, así que Ulbun les ha echado la culpa a los Karja. Quiere reavivar viejos odios para provocar una huelga hasta que se firme la concesión. Esto no es más que su último intento. No ha parado de provocar a los trabajadores desde que pisó la ciudad. ¿Y la gente de verdad le cree? Mucha gente sufrió por culpa del Rey Loco durante los asaltos rojos. Culparán a los Karja de casi cualquier cosa. Ah, malditos esclavistas Karja. Creía que habrías vuelto a Banda Libre. Bueno, después de la gran batalla de Meridian volví. Pero las cosas iban bien y no me necesitaban. Oí que reconstruían Luz Baldía y pensé que podría ayudarlos. Desde entonces malvivo. Siempre puedes marcharte. ¿Y volverme al este? Nah, no dejaré una forja candente. Además, alguien tiene que ser la quejica entre los trabajadores. Sobre Ulbun. Por aquí, todo gira en torno a Ulbun. ¿Cómo terminó al mando? Llegó pronto, como una ardilla detrás de una nuez gorda. Sabía que reconstruir Luz Baldía requeriría piedra y madera. Así que repartió dinero por todo Muelle Espiral y consiguió que los inversores reclamaran cualquier cosa de valor en la intimidación. En casa, todos los banqueros saben que son tierras Karja y el Rey Sol puede revocar las concesiones cuando quiera. Por eso está tan desesperado, porque el magistrado firme un decreto. Ese decreto de concesión, ¿qué es exactamente? ¿En qué ayudaría a Ulbun? Una estafa, eso es lo que es. Un papel que pondría las concesiones de la intimidación bajo las leyes Oseram, aunque estén en tierras Karja. Eso significaría que los Karja no podrán revocar las concesiones de mineral, piedra y madera.
No habría riesgo, y los inversores de la Conquista no se lo pensarían tanto al invertir sus esquirlas para expandir sus negocios. Y como Ulbun se juega mucho con esas concesiones, sería más rico que un chatarrero en un amasijo de hierros. Además, Cadena Chirriante sería territorio administrativo de los Oseram y compraría votos para ser edil. Es un viejo zorro, eso se lo reconozco. Está convencido de que si sigue presionando, el magistrado acabará por firmar. Bueno, pues tengo que irme. Gracias por la bebida. Un placer verte. Vale, Pelifuego. ¡Por la conquista! ¿Estás haciendo saltar chispas? Esto ya nos veremos. Hasta la próxima. Haré lo que estoy haciendo para ti. No puedo cargar con más. Lo enviaré a la ley. He conseguido estas esquinas. ¿Qué le pasa a mi cara? ¿Que tengo monos en la cara? Lo de siempre. No digo que eche de menos la conquista. ¡Hey, Milduf! ¡Milduf! La última vez que tuve que salir, probé tu guiso. Y me dio energías para una semana. Hasta podía haberle retorcido el pescuezo a un galopador. Disfruta mientras puedas. Parece que aquí haces maravillas con las provisiones. Ya estamos. A ti también te haré descuento, pero tendrás que volver más tarde. Me has confundido con otra persona. ¿Ulbun no es quien te envía? No. Oh, discúlpame. Es que sus esbirros no dejan de atosigarme. Mi parrilla ha pasado a mejor vida. Ya que la cosa no puede ir a peor, ¿te importa decirme qué es lo que quieres? ¿Uno de tus platos? Por supuesto. ¿La gente de Ulbun te da problemas? Sí. No dejan de pedir mis mejores platos, pero el equipo que necesito para prepararlos no sirve para tanta cantidad. Eso por no hablar del descuento de Ulbun al que creen que tienen derecho. ¿Y por qué no te niegas? Yo cocino, no quiero líos. ¿Cómo acabaste en Cadena Chirriante? Oí que había un nuevo poblado al borde de la frontera. Un poblado necesita una taberna. Y me vine para acá. Abrí este negocio y empecé a cocinar. Algunos de mis clientes jamás habían probado el estofado de jabalí y bayas. Bueno, el caso es que la gente no deja de venir. No sé si por la comida o por la cerveza. Tu último cliente dijo que gracias a tus platos estuvo fuerte ahí fuera. Pues a mí también me vendrían bien. Y te serviría de buena gana, sobre todo por la amabilidad con la que me lo has pedido. Pero mi parrilla especial ha muerto. Sin ella, no puedo preparar mis especialidades. No quiero ni pensar qué ocurrirá si tengo que dar largas a Ulbun o a sus matones. Aunque tuviera los ingredientes adecuados, no puedo hacer nada. A no ser que consiguiera un repuesto provisional. ¿Qué necesitas? Los ingredientes: 5 trozos de carne en condiciones y unos 3 tallos de hoja amarga. Bastará. En cuanto a la parrilla, un panel de metal corrugado hará el avío hasta que me forjen una nueva. Búscalo entre las pilas de acaparadores que hay siguiendo el río hacia el noreste. Y tranquila, lo limpiaré. Por el camino seguro que te topas con jabalíes y hoja amarga. Si eres tan buena cazadora y recolectora como pareces. Gracias, Milduf. Estaré atenta.
Así es como suena la gratitud. Y no dejes que te mangoneen, ¿vale? Lo que tú digas. Tengo bastante carne y hoja amarga. Me falta un panel de la chatarra de los acaparadores. ¡Quiero otra copa de...! Bueno, ¿acabas de llegar a la explicación? ¿O es que ya llevo demasiado aquí? ¿Ya estás pasando de mí? Debería cobrar esquirlas por ver esto. Mantendré el fuego encendido para ti. Buenas. ¿Habéis visto los borrosa? ¿Qué estás hablando? ¿Esquirla? ¿Por qué si no saldríamos del glorioso? Una vez luché contra Estamos en el mismo bando, Ulbur. Los colmilludos nos atacan todos. Va, déjala ya. Los Karja dejaron a los colmilludos entrar en el valle, enviados a través de las fuerzas de Luz Baldía. Eso no tiene sentido. ¿Por qué íbamos a meter máquinas peligrosas en nuestro territorio? ¿El territorio donde los honrados obreros Oseram trabajan incansablemente, sin voz ni voto? ¿El territorio que si firmases el decreto... Tú y ese maldito decreto de concesión. ¿Sería administrado por la gente que realmente vive y trabaja en él? ¿Qué es lo que quieres, Ulbur? ¿Algún tipo de pago? Mi querido magistrado, ¿pretendes sobornarme? Si quieres que suene el silbato, ordena a tus soldados que se ocupen de los colmilludos. Y firma el decreto de concesión. Admítelo. ¿Qué otras opciones tienes? Hola. Redentora, qué visita tan oportuna. ¿Podemos hablar de un asunto vital para el Solminio? Tal vez. Luego. Muy bien. Te estaré esperando. Así que eres la Redentora. Azote de Derval, asesina de Helis. ¿Puede? He oído muchas historias de tu belleza y heroísmo, mi feroz guerrera. Ulbun Patrono, a tu servicio. Dime, ¿qué te has sacado de las finas sedas y el vino de Meridian para traerte a este mísero asentamiento? Seguro que tus redentoras atenciones hacen falta en otro sitio. Vengo por la embajada y... ¿La embajada? Por la forja. Ah, grandes engranajes para grandes asuntos. Supongo que te irás pronto. En cuanto me ocupe de los problemas que precisen mis redentoras atenciones. Ah, los colmilludos, claro. Tendrás que librarte de ellos si quieres que esa embajada se celebre. Bueno, pues manos a la obra, ¿no? Adiós. No tan deprisa. No tienes buena opinión del magistrado. Bien, me niego a dorarle la píldora a un chupatintas peripuesto, mientras mis compañeros sufren abusos, intimidaciones y un trato indignante. Pero qué noble. ¿Noble? ¡Ja! Yo nací con un martillo en la mano. Nadie me regaló nada, ni me llovieron oportunidades. Todos mis logros son solo mérito mío. ¿Y dónde está ese martillo? La carga del liderazgo me obligó a dejarlo a un lado. Los Karja no arriesgan nada, pero exigen que los Oseram se jueguen la vida ahí fuera. Alguien tenía que dar un paso y decir que se acabó. ¿Ordenaste el paro laboral? Por supuesto. Somos trabajadores, no soldados. Hasta que los Karja arreglen el desastre y nos den el trato justo que merecemos, los Oseram no se jugarán la vida. ¿Trato justo? ¿Es tu decreto de concesión? No es mi decreto. Representa a todos los trabajadores Oseram de estas tierras que se matan a trabajar para que los Karja cosechen los beneficios. Lo único que pedimos es la oportunidad de compartir la prosperidad, que la tierra beneficie a la gente que la trabaja. Ya. ¿Y cuál sería tu comisión? Solo una parte proporcional, según mi contribución a la comunidad, por supuesto.
Si Cadena Chirriante está en tierras Karja, ¿no debe mandar un Karja? ¿Quién te eligió? El buen juicio de mis fieles Oseram, por supuesto. ¿Crees que un Karja puede dirigir todo esto? ¡Ja! El magistrado no puede venir de Luz Baldía sin perder unos tornillos. O sea que no tienes ninguna autoridad. Te siguen solo porque tú lo dices. A voces. Quien tiene seguidores tiene autoridad. Llevo en Cadena Chirriante desde el principio. Yo soy prácticamente su fundador. La gente honrada sabe que soy indispensable para su éxito. Dices que fundaste Cadena Chirriante. Perdona, pero lo dudo. Prácticamente, he dicho. Soy el único que vio su potencial cuando no era más que un puñado de tiendas a la sombra de Luz Baldía. Invertí en la mina, convencí a unos amigos para que pusieran dinero y aquí estamos. Podría decirse que Cadena Chirriante es lo que es gracias a mí. Oh, ¿no estás de brazos cruzados aprovechándote de los demás? En absoluto. Claro que busco un poco de rentabilidad en mis inversiones. Pero mi prioridad desde el mismísimo principio es cuidar del bienestar de los honrados trabajadores Oseram. ¿Dónde está el silbato? En el centro de la ciudad. Pero mientras haya peligro, no dejaré que los Oseram se jueguen la vida. Me ocuparé de los colmilludos. Y cuando termine, este valle se pondrá en marcha. Si no hay más remedio, hasta entonces seguiré cuidando del bienestar de esta buena gente. Prepárate para tocar el silbato. Voy a ver qué quiere ese magistrado Karja. Estará en la taberna. ¡Hola, mamá! ¡Buenas! ¡Mírala! Mildiz dijo que cogiera un panel en sus montones de chatarra. Buscar un panel en los montones de chatarra.
Las pondré en mi bolsa. Creo que tengo todo lo que necesita Milduf. Y me alegro. Quiero comer bien. Venido. Resulta que Ulbun en persona me ha hecho otra visita. Se puso agresivo, pero yo me planté. Hasta osaría decir que logré devolvérsela. ¿Cómo lo oyes? Cuéntame. Cuando le hice la comida, añadí 3 pizcas de sal. En vez de 2. No sé. Supongo que hay que empezar por algo. Tengo todo lo que has pedido. Ya que me has servido de inspiración, intentaré devolverte el favor. ¡A cocinar! Vaya. Milduf, estabas inspirado. Cuando quieras provisiones de calidad, ya sabes dónde estoy. Y tu próxima consumición será por cuenta de la casa. Vale. Y recuerda que no te deben pisotear. Es curioso que lo digas. Me has pillado cocinando mi próxima ración de rebeldía. Espero verte pronto. ¿Quieres comida gratis? Venga, prueba mi menú. Redentora, aquí. Redentora, gracias por tu tiempo. Y perdona si has tenido que soportar la pomposidad de Ulbun. He pasado por cosas peores. Parece que está intentando ponerte en la cuerda floja. Eso de que los Karja introdujeron a los colmilludos en la intimidación es completamente absurdo. Pero cuantas más veces lo repite, más apoyos consigue para su maldito decreto de concesión. ¿Cómo llegaron los colmilludos a la intimidación? Nadie lo sabe seguro. La primera vez que los vieron fue al oeste de la cantera. Pero a menos que tengan alas y yo no lo sepa, no sé cómo pudieron atravesar las montañas. ¿No hay otra entrada? La única que conozco es Luz Baldía. Mira, si consigues llegar al fondo de esto, puedo ofrecerte una recompensa considerable. Ayúdame a callar a Ulbun. ¿Qué es ese decreto que quiere conseguir Ulbun? Él quiere que el Solminio designe ciertas partes de la intimidación como territorios Oseram. Naturalmente, solo las que tienen algún valor. Déjame adivinar, porque así obtendrá beneficios. Exacto. Si se aplica la ley Oseram, conseguirá más inversiones para sus numerosos negocios. ¿No puede conseguir las inversiones sin la concesión? No. No mientras el Solminio pueda revocar su acceso. Por eso, la concesión es tan importante para él. Y por eso culpar a los Karja de lo de los colmilludos, por absurdo que sea, juega a su favor. ¿Por qué culpa Ulbun a los Karja de lo de los colmilludos para conseguir su concesión? Fíjate, puede que esto sea el Solminio, pero cadenas chirriantes, todo engranajes, óxido y mala cerveza.
Al asegurar que los Karja soltaron a los colmilludos para intimidar a los trabajadores Oseram y someterlos... En fin, digamos que aquí nadie ha olvidado las atrocidades del Rey Sol Loco. Y como los colmilludos impiden trabajar en el valle, Ulbun tiene mucho tiempo para hurgar en heridas que apenas han cicatrizado. Y si los Oseram se niegan a trabajar a menos que el decreto se firme, tendrás que ceder. Correcto. La reconstrucción de Luz Baldía debe continuar. ¿Cómo acabaste tú aquí? Yo pedí el puesto, aunque cueste creerlo. ¿Poder supervisar todo el valle en nombre del Rey Sol? Era un honor. Es un honor, por supuesto. Pero tu trabajo sería más sencillo sin alguien como Ulbun pavoneándose constantemente. Ulbun no se irá a ninguna parte. Lleva aquí más tiempo que yo. Hasta se autodenomina fundador de Cadena Chirriante. Encontraré la forma de convivir con él. No queda otra. ¿Los colmilludos aparecieron al oeste de la cantera? Sí, según un trabajador aterrorizado, dijo que el suelo tembló justo antes de que llegaran en estampida por la ladera. Vino corriendo sin pararse a mirar atrás. Buen lugar para investigar. Si descubres la verdad, quizá Ulbun deje de culpar a los Karja de todos los problemas del mundo. Y quizá entonces pueda empezar a centrarse en reconstruir Luz Baldía. ¿Sí? ¿Algo más? Debo irme. Pues claro. Ahora que lo pienso. Te había ido, ¿no? Te veo de favor. Pues sí que va con prisa. Déjaselo a la vanguardia, hermana. Con una flecha ácida podría activar una reacción en cadena.
libro, un raído diario lleno de glifos garabateados. Los Karja han venido a por su chatarra, nos han pagado un puñado de esquirlas y se han llevado el botín que tanto nos costó conseguir de vuelta al Solminio. Ahora nuestra sangre, sudor y lágrimas servirán para fabricar armas destinadas a los mismos que sajaron la conquista en nombre de su rey Sol Loco. Cuando Okheld perdió la mano contra un cavador, proclamó que fue porque los engranajes del mundo maquinal habían girado así, que el gran aparato en el que vivimos necesitaba su sangre para engrasar sus mecanismos. Lo dijo como una sonrisa, y los muy astutos lo vieron como un símbolo de fuerza. Hasta nuestras creencias se han fundido en la servidumbre, la aceptación y la docilidad. ¿Acaso hay fuerza en ver cómo te privan de tu capacidad para luchar? ¿Acaso hay fuerza en agachar la cabeza sumisos? Dervahl tenía razón. Los Oseram no somos los engranajes de la máquina, sino el motor que la hace funcionar. Somos el fuego, el vapor y el chisporroteo del relámpago capturado por los antiguos. Debemos calentar el fuego de la forja y usarla para remodelar a nuestro pueblo. Hay que mandar a todos los Oseram serviles al crisol para refundirlos. En represalia, debemos avivar las ascuas de la conquista a base de palabras y hechos hasta que nuestro manso pueblo vuelva a forjarse para tornarse en armas. Sé que me vigilan, sé que no entienden mi visión, por eso trabajo en secreto. Vendo mi mercancía a los Karja con una máscara de sirviente puesta para mandar mis esquirlas a los que sí actuarán. Su valentía será el fuelle que vuelva a forjar a nuestro pueblo. Nunca había visto cristales como estos. Les he dado esquinazo. Mi foco rastrea la señal hasta esa torre metálica. Quizá valga la pena echar un vistazo. Parece una cantera. Chica, no te acerques, es peligroso. Bueno, vamos a ir dejándolo por aquí por hoy, Lárgate de aquí. que ya hemos avanzado bastante. Y ya sabéis que si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar, que no cuesta nada. Espero que hayáis pasado un buen rato y sin nada más que añadir, nos vemos en la parte 6. ¡Adiós!